Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro sobre nuestro avance en filosofía. Como bien recordarán, estamos viendo la historia de la filosofía y nos encontramos procurando entender el origen de la filosofía en un sentido histórico. Ya habíamos visto en una anterior oportunidad el origen griego de la filosofía, donde muchos piensan que estaría prácticamente el desarrollo filosófico de la humanidad. Pero, por otro lado, es innegable ver que la filosofía no solamente ha sido desarrollada en Grecia, sino también hay otra filosofía u otras filosofías al otro lado. Estamos hablando de el Oriente. Y es así que en este encuentro vamos a llamarle el otro lado de la filosofía. Empecemos pues. Mientras en Grecia se nos está mostrando un desarrollo filosófico amplio en el conocimiento, la lógica, oratoria, debate y política, el Oriente va a desarrollar un pensamiento y explicación de la realidad en un sentido místico religioso. Es decir, la filosofía se basa pues en el Oriente en formas de vida, supersticiones, misticismos. Y si bien desarrollan también pensamientos sobre epistemología, la ética, la política, esta no va a ser una perspectiva centrada exclusivamente en lo racional, sino en un sentido integral y cosmológico. Uno de los ejemplos principales que vamos a tomar en este encuentro es el hinduismo. El hinduismo va a ser considerado tal vez también parte del origen de la filosofía dado su antigüedad. Esto debido a que los primeros esbozos del hinduismo o referentes de esta creencia o de este tipo de creencia religiosa datan de 3500 años en el pasado, justamente coincidente con la migración al Valle Indio, que ahora es Pakistán, a las llanuras del río Ganges. Decir que el hinduismo es una religión sería pecar de reduccionista, debido a la amplitud de creencias, costumbres, cultos, rituales y una variedad de formas y manifestaciones en la vida humana que la componen. El hinduismo no tiene un fundador, ni un dogma único, lo que la hace a sí misma una amplia religión o una amplia tradición religiosa que la va a hacer merecedora del rótulo de ser la religión más antigua del mundo. Sus escritos más antiguos son los Vedas, que no son otra cosa que himnos, oraciones conocidos como Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y el Atharva Veda. Estos se terminan de componer en el año 900 a.C. y luego van a aparecer otros escritos ya que van a completar los anteriores. Estos son los Brahmanas, que hablan de ritos, sacrificios domésticos y públicos y datan del 300 a.C. Los Upanishads, tratados de acción y pensamiento que aluden al encuentro de un estudiante o con un maestro y datan del 600 a 300 a.C. Los Puranas, que van a ser alegorías y mitos e historias de los dioses, diosas y héroes hindúes. Y por último y no menos importante, el Bhagavad Gita, que significa canto celeste y es un tratado sobre la moralidad y adoptado por los seguidores del Krishna. Los textos nos proponen elementos básicos de pensamiento hindú en la conducta del hombre. El texto en la materia nos va a proponer elementos básicos de la influencia hindú en la conducta del hombre. Así pues tenemos el Ahimsa, que es la no violencia, que nos habla de no matar a otras criaturas y el respeto por otros seres. El respeto por otras criaturas es animista en la medida en la que otros elementos de la realidad también poseen vida, como el agua, el fuego, la lluvia, y obviamente por ello también los animales, que también incluso hay un respeto por ellos y creencias también de divinidad para con ellas, como las vacas, culebras, monos, etc. Otro elemento es el karma. El karma como principio de toda acción entre el universo. Es decir,
el hombre crea su propio destino con sus acciones. Incluso las acciones de la vida antes del nacimiento, es decir, en la etapa fetal, ya son influenciadas por la existencia anterior, que esto de la existencia anterior viene a ser el otro elemento a consideración, que es la reencarnación. El alma de una persona pasa por muchas reencarnaciones y la existencia actual es resultado de su existencia anterior. El alma va a tener o va a ser un elemento inmortal que pasa de una existencia a otra, puede ser animal, vegetal, humana, etc. Y lo que se pretende o la meta que tiene el alma es llegar a un momento a permanecer en esa situación de espiritualidad y ya no reencarnar, como el elemento final o la meta que tendría el estudio o el desarrollo de la espiritualidad en el hinduismo. El elemento que podríamos decir que se ha mantenido inmóvil en toda la estructura del hinduismo es su sistema de castas. Es una sociedad dividida en castas. El himno 1090 del Rig Veda nos va a presentar un poema al respecto de esto, que es precisamente el Purusha. Y dice así: el hombre primero y gigantesco, de cuyo sacrificio surge el mundo, tal vez en su grandeza puede ser amplia, pero más aún es el Purusha. De él, una cuarta parte son todos los seres. Los tres restantes, la inmortalidad que está en el cielo. Su boca fue el Brahmanés, sus dos brazos el guerrero o Kshatriya, sus muslos el Vaishyas, y de sus pies nació el Sutra. Este poema nos delata los elementos o la estructura que tiene la sociedad dividida en casas de los hinduistas. Los brahmanes, que es la clase alta o clase superior compuesta por sacerdotes, que en el poema alude a la boca. Los kshatriyas o rayanya, la casa de los que gobiernan y de los guerreros. Los vaishyas, la clase de los mercaderes y agricultores. Los sutras, como la clase inferior compuesta por los trabajadores. A esta vamos a sumar una más, que es una clase inferior, que serían los parias, que es la compuesta por la gente pobre e indigente. Este sistema de castas también tiene una influencia política muy fuerte, debido a que casta significa color, y en la medida de que esta división está dada por el color de la piel, en realidad también ayuda a un sistema desequilibrado de pobreza e injusticia de millones de personas en la India. Pongámoslo así, también es el segundo país con mayor población y también tiene altos índices de pobreza. Por último, pero no menos importante, el río Ganges como un elemento simbólico en la estructura del pensamiento del hinduismo. Desde su inicio en la migración a orillas de él, existe un misticismo sobre el río Ganges, debido a su presencia en muchos ritos, ceremonias, etc. Le atribuyen poderes de sanación, purificación y limpieza. Muchos acuden con flores, cantos, salmos, himnos, y allí reciben de un sacerdote una mancha roja o amarilla en la frente como una señal de bendición, para luego bañarse en el río. El río Ganges también, pero pese a este misticismo, tiene ya en esta altura de la historia componentes de aguas residuales, sustancias químicas e incluso cadáveres que dejan pobladores dentro de los más pobres, que no pueden pagar una pía funeraria y dejan los cadáveres en el río. Este elemento simbólico también del Ganges ha sido, o es, mejor dicho, uno de los elementos también fundamentales en el simbolismo del pensamiento hindú. Por último, si bien hay varios filósofos que han regalado el pensamiento hindú, muchos de ellos y el pensamiento filosófico han tendido más a una explicación de la realidad tendida a cuestiones de orden espiritual, de orden místico, entendiendo en la pureza del espíritu o en la liberación de pensamientos, de pasiones y de problemas en el hombre, la búsqueda de la verdad. Por ende, obviamente, los pensamientos tienen ya no un orden
no solamente de razón o de pensamiento, sino también se vinculan con cuestiones místicas. Pero también se han tocado fuertes elementos políticos en su propuesta. Recordemos que la liberación de la India ha estado a cargo también de un pensador que se podría llamar y denominar también filósofo en ese sentido, que era Gandhi, que nos muestra una forma de pensamiento sobre la realidad. Al respecto, y para terminar esas reflexiones, Ramakrishna, que ha sido uno de los pensadores últimos, uno de los grandes pensadores que nos ha regalado nuestro tiempo, la India y el pensamiento filosófico hindú, se lo ha considerado incluso como reencarnación de una deidad. Nos regala un pensamiento interesante que me gustaría compartir con ustedes para reflexión en el aula, bueno, en la clase. Decía él: toda religión, sea la que sea su doctrina, se convierte en verdadera religión cuando el hombre se entrega al amor de Dios y sirve a su prójimo con amor. Por tanto, no tiene sentido cambiar una religión con otra. La unión con Dios debe buscarse por los cristianos en el cristianismo, para los mahometanos en el islamismo y por los hindúes en el hinduismo. Así pues, esta reflexión nos muestra una forma de vida o de concepción de la realidad en el entendido también de las religiones y su relación con Dios. Nuevamente, y para cerrar este capítulo, presentarles otro tipo de pensamiento filosófico mucho más vinculado a la parte espiritual y tendiente también a un pensamiento no racional, nos ayuda a entender la complejidad del pensamiento, la sabiduría entendida como una explicación de la realidad o como un intento de explicar la realidad. Recordemos, los paradigmas de pensamiento han ido cambiando y tal vez de alguna manera también el reencuentro con una parte espiritual, naturalista de la realidad, un pensamiento mucho más próximo a no solamente la lógica, también puede ayudar al ser humano a comprenderse mejor y a buscar las verdades últimas, como así lo busca en la filosofía. Un gusto habernos encontrado y será hasta otro momento.